Bienvenido al episodio número 16, de la serie de refrigerantes, preparada por Confort Empresarial Latinoamérica. Si deseas ver todos nuestros videos de YouTube, y leer nuestros artículos, puedes encontrarnos en el buscador como, Curso de tipos de gases refrigerantes. Quédate con nosotros, y recuerda suscribirte al canal. En este episodio, vamos a estudiar al refrigerante R1234YF. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R1234YF es un refrigerante HFO, que sustituye al R134A, en equipos de aire acondicionado de nuevos modelos de automóviles. Las principales características del R1234YF son: 1. Como todos los refrigerantes HFO, el R1234YF no daña la capa de ozono, y tiene un GWP bajo de solo 4. 2. El refrigerante R1234YF tiene una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad, y es ligeramente inflamable, además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales. 3. La clasificación de seguridad del refrigerante R1234YF es A2L. 4. El refrigerante R1234YF es miscible con los aceites sintéticos poliésteres POE, y polialquilenglicoles, PAG, por lo que debe de utilizarse siempre con este tipo de aceites. 5. Es importante mencionar, que el refrigerante R1234YF también se utiliza en enfriadoras de agua, chillers, del sector industrial y comercial. 6. Desde el 1 de enero de 2018, en muchas zonas es obligatorio que los fabricantes de vehículos empleen el R1234YF en los sistemas de climatización automotriz. 7. La ley obliga a usar un refrigerante con un GWP inferior a 150 en los sistemas de aire acondicionado automotriz. Actualmente el R1234YF es la mejor alternativa. 8. Se sabe que los refrigerantes HFC pueden permanecer en la atmósfera durante años, mientras el R1234YF tiene una vida medida en solo días. 9. Los evaporadores de los sistemas para R1234YF deben ser más robustos que los usados con R134A. 10. El kilogramo de R1234YF es mucho más costoso que el R134A. 11. Los componentes internos de un sistema que trabaja con R1234YF deben estar diseñados para minimizar la producción de chispas. 12. Los sistemas diseñados para trabajar con R1234YF no deben ser rediseñados, ni se deben realizar reemplazos por R134A. 13. El coeficiente de transferencia de calor del refrigerante R1234YF es de 18 a un 21%, menos que el del R134A. 14. La caída de presión del R1234YF es de 20 a 24% menos que la del R134A durante los procesos de condensación y evaporación. 15. El coeficiente de rendimiento COP del R1234YF es menor que el del R134A, entre 1,3 y 5%, es decir, muy cercanos. 16. Aunque el R1234YF es levemente inflamable, es difícil de encender, y posee una propagación de llamas lenta. Además se evaluó su toxicidad en laboratorios independientes y el resultado fue una toxicidad similar a la del R134A. En este momento está apareciendo el enlace al episodio 17. Gracias por acompañarnos.